Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a saludar a nuestra invitada Yanina Mondino, consultora política, porque bueno, la situación política del país es compleja. Estamos viendo que ya en pocos meses, en 2 meses, un poco menos incluso, tendremos ya elecciones este 13 de abril y ya la campaña, aunque si bien no oficialmente, pero ya la campaña para segunda vuelta ha iniciado. Gracias, Yanina, por acompañarnos. Bienvenida. Y bueno, ¿cómo vemos esta situación política del país con un presidente candidato que, bueno, si bien ganó con una cortísima ventaja, se percibió como una derrota esta ganancia del presidente de la República para esta segunda vuelta, frente a otra candidata que, bueno, si bien pasó segunda, parecía como que pasó con una victoria. ¿Qué se configura para esta segunda vuelta? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué debería hacer cada candidato para lograr, bueno, el favor, el voto de quienes todavía no se deciden o quienes votaron por otras candidaturas y que hoy pues se reduce a estas dos opciones? Bienvenida, Yanina, qué gusto tenerla nuevamente en Radio Sucesos. Y bueno, ¿cómo vemos cómo se va configurando esta campaña? Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, el Ecuador pasa por un momento totalmente diferente. Yo creo que para empezar esta elección hiperpolarizada, donde por primera vez el 90% de los electores se definieron prácticamente entre dos tendencias, marca un hito y un resultado histórico. Pero me parece a mí que se configura más como una tercera vuelta electoral de esa segunda del 2023 Sí, que ¿no? una primera vuelta de este 2025. ¿Y por qué? Dos, tres elementos. Primero, porque claramente quienes fueron a balotaje o a segunda vuelta siguen siendo estas dos principales opciones que concentran la mayor cantidad de votación. Segundo, por algunos fenómenos particulares, como el hecho de que el presidente candidato haya duplicado su votación con respecto al 2023 y por otro lado, que Luisa González haya logrado romper lo que ellos llamaron el techo, ¿no? Fecha, Romper este exacto. techo correísta superando los 40 puntos. Creo que por ahí va un poco esta sensación de que una campaña que es la del gobierno, que apostó todo a la primera vuelta, a este encuadre de vamos a ganar en una sola vuelta, que sirve para traccionar la campaña, pero en el momento en el que no se logra, claro, se Claro, desinfla es un una poco derrota. comunicacionalmente, exacto, se sintió como una victoria agridulce. En cambio, una segunda posición a realmente 18.000 votos, es decir, estamos hablando de prácticamente nada a nivel país, una Luisa González que logró romper su propio techo y que por tanto también allí hay, digamos, para el correísmo la señal de que quizás esta vez sí podrían lograrlo. Por eso creo que llegaron un poquito más, si se quiere, con más aire a la segunda vuelta. Falta mucho, menos de 2 meses, pero eso en los tiempos políticos del Ecuador es bastante. Y yo creo que el presidente tiene la herramienta de la gestión en sus manos para poder llegar a los territorios que quizás perdió algo de apoyo en esta primera vuelta del 2025 y en aquellos que puede reforzar, como es, por ejemplo, la Sierra Centro. Por otro lado, Luisa González, claro, ya está trabajando en esta gran coalición o en esta gran unión por el Ecuador. Mostrándose mucho más abierta, sobre todo estando en espacios que tradicionalmente no eran cómodos, digamos, para los candidatos del correísmo, sobre todo en medios, lo cual marca quizás una primera diferencia y a su vez también será importante revisar cuánto puedan ayudar los gobiernos locales y las prefecturas que están en manos Claro. eh, de esta tendencia y que quizás puedan también traccionar a esa campaña. Pero en líneas generales creo que ese es como un primer resumen de lo que pasó el 9 de febrero.
Ahora parece que, no sé, esa es mi impresión, Yanina, porque RC lleva uno de ventaja unos días, una semana de campaña frente al presidente candidato que tal vez no se le ha visto mucho, que ha dado par de entrevistas que no han tenido mayor impacto y que quizás incluso hay quienes creen que han sido contraproducentes. ¿Cómo ha visto este arranque de esta campaña que si bien no es la campaña oficial para segunda vuelta, porque esto empieza una vez que el CNE ya proclama los resultados finales, pero sin duda ya se dan cosas, se dan acciones y no sé, a mí me da la impresión de eso, que RC lleva una ventaja de unos días de haciendo campaña frente a un presidente que no ha aparecido mucho, excepto por estas dos últimas entrevistas que ha dado. Coincido, sabes que creo que por primera vez, de nuevo, por primera vez la candidata correísta está ocupando espacios, sobre todo en lo mediático, que generalmente le eran incómodos para los candidatos de esa tendencia. El hecho de que el domingo 9 de febrero en la noche Luisa González prácticamente se haya proclamado como la ganadora de la elección y el hecho de que el gobierno se haya mantenido en silencio hasta el día siguiente y solamente se haya manejado por un comunicado y luego una posterior entrevista el día martes, me parece que no sumó a esta estrategia y le siguió dando este sabor agridulce del resultado del domingo. También creo que era esperable la renovación de ciertos perfiles en el gabinete, es decir, lo que le llamamos la crisis de gabinete un poco autogestionada. Me parece que también ahí faltó por parte del gobierno decir por qué se están cambiando los nombres de los ministros o por qué hay una renovación. No encuentro en la narrativa o en la comunicación, más allá que alguna vocería puntual del ministro de la Gasca indicando que quieren ajustar o calibrar la gestión territorial, me parece que ahí también el gobierno pudo haber tenido una vocería más fuerte en torno a estamos trabajando o estamos refrescando o estamos renovando porque escuchamos que falta esto, porque entendemos que hubo o nos faltó en la parte de seguridad, porque nos faltó en salud, porque entendemos que tenemos que darle un push al tema económico. Y esto me lleva a una segunda reflexión, que es que seguramente dentro de este 90%, es decir, más de 40 puntos Daniel Noboa y más de 40 puntos Luisa González, ahí hay mucho voto castigo, voto temor, es decir, voto útil, por supuesto, Daniel Noboa tuvo una buena estrategia, voto útil, y logró consolidar el voto anticorreísta, pero también logró consolidar quizás estos indecisos que estaban sueltos. Pero seguramente hay mucho del voto de Luisa González que es un voto castigo hacia la gestión. ¿Por qué te decía, Verónica, que para mí es una tercera vuelta? Porque me parece que los electores giraron en torno a la ratificación o no de un proyecto, que es el de Daniel Noboa. Es decir, ¿le damos más tiempo a este proyecto o no le damos más tiempo a este proyecto y cambiamos? Y me Claro. parece que ahí el correísmo entendió también que tiene dentro de sus votantes algunos que están rechazando ese proyecto y por tanto quizás puedan tener una delantera en eso. Ahora, hablando de estos cambios de gabinete, ya que lo topa Yanina, ¿qué tan estratégico puede haber sido estos cambios, tomando en cuenta cosas extrañas, por ejemplo, que se designa un nuevo ministro de Salud, Edgar Lama, que en realidad no tiene experiencia en salud, sino que es abogado e incluso ha sido abogado personal del presidente en temas personales, que no cabe mencionarlos ahora mismo, pero esos cambios ¿qué tan estratégicos pueden ser estos cambios de gabinete en este momento? ¿Era necesario? A ver, hay algunos elementos para reflexionar. El primero, y creo que muchas veces lo conversamos, eh, es muy grande el Estado y generalmente hay proyectos políticos que llegan y que no tienen la capacidad de ocupar todos los espacios y les toma tiempo. En este caso estamos viendo que, por ejemplo, un experto una persona que no es experta en salud llega a la cartera de salud con todos los desafíos y los problemas que hoy tiene la salud pública en el Ecuador, porque creo que está dentro del top 3 o el top 5 de las demandas sociales, sobre todo de la población vulnerable. Entonces, ahí hay un llamado de atención seguramente de que no había una necesidad de renovar, pero no había un cuadro que pudiera de pronto prestarle la confianza al Ejecutivo para poder desarrollar las actividades, lo cual también, lógicamente, como tú mencionas, Verónica, es preocupante. ¿Y preocupante por qué? Porque en estos
50 y pico de días que quedan hacia la segunda vuelta para poder calibrar, como bien dijo el gobierno, la gestión en territorio necesita gente que conozca del espacio público, del quehacer público, que no es igual al privado y ni se diga de que pueda tener la expertise en el tema para hacerlo en el menor tiempo posible. Porque que la gestión se sienta, que sea palpable, no depende de la comunicación, depende del quehacer de quienes están a cargo de las carteras de Estado. Claro, bueno, eso tenemos que ver, por ejemplo, el tema que le cambia a Mónica Palencia, que ha sido quizás la mano derecha de Daniel Noboa también, se podría pensar como, bueno, se está admitiendo fallas en la situación de la lucha contra la inseguridad, por ejemplo, se podría tener esa lectura. Bueno, esa lectura creo que nosotros la tenemos un poco, digamos, en el círculo rojo y conversamos sobre cuáles pudieron haber sido. Por eso digo que faltó una vocería sobre qué se quiso hacer con el cambio de gabinete, porque estamos como adivinando cuáles fueron las intenciones por detrás. Y lo que entendemos es que Mónica Palencia era una figura muy cercana al presidente Noboa, al punto tal que la respaldó durante, digamos, el proceso de intento de juicio político que no se dio en la Asamblea. Y hoy, frente a un repunte de la violencia en el mes de enero y continúa en febrero, porque estamos viendo imágenes como, por ejemplo, la de playas el fin de semana, es decir, temas que realmente son escabrosos, es probable que el mensaje subliminal sea necesitamos eh, dar un giro y ahí sí tenemos un perfil que viene de la misma rama de la fuerza pública y por tanto asumiría que el presidente espera que haya un enfoque más, quizás desde la represión, quizás desde el mismo funcionamiento de la fuerza pública. Pero de nuevo, siento que se está perdiendo esta posibilidad de imponer un mensaje de escuchamos lo que los ecuatorianos nos dijeron, vamos a corregir, vamos a refrescar. Es decir, no siento que ahí el gobierno haya dado un paso adelante frente a la otra candidatura. Bueno, estamos conversando con Yanina Mundino, consultora política, sobre la situación política de nuestro país de cara a esta segunda vuelta del 13 de abril. Son las 8:36. Y Yanina, a partir de ahora, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el candidato a presidente para eh, que tener ese favor de los ciudadanos que no votaron por él o que quizás votaron por otra opción porque fue un voto castigo, viendo que la gestión quizás no ha satisfecho las expectativas? En todo caso, ¿qué tan importante, por ejemplo, se puede ser el debate presidencial que se viene ya mismo entre Luisa González y Daniel Noboa? ¿Qué tan decisivo podría llegar a ser de cara a esta segunda vuelta que muchos, como tú también lo mencionas, sabe a una tercera vuelta electoral? Bueno, en primera instancia creo que las campañas deberían analizar qué pasó el 9 de febrero para poder, ya lo deben seguramente haber hecho, con herramientas de investigación, es decir, de qué estuvo compuesto ese electorado que optó por ellos y quiénes son los que se quedaron efectivamente fuera. Por ejemplo, yo estaba revisando rápidamente cómo hay algunas provincias como, por ejemplo, Manabí, que sabemos que no se ha movido, pero cómo fluctuó el voto en Pichincha, cómo fluctuó, por ejemplo, el oro, que cambió la tendencia con respecto al 2023. Es decir, entender dónde están esos cabos sueltos para, pensando en una lógica desde la gestión gubernamental, poder reforzar y poder llegar sobre todo al espacio rural, es decir, a aquel voto que de pronto pudo haber estado contenido en no solo la Sierra Centro, sino en la ruralidad de la costa y pudo de pronto haber optado por Leonidas Sisa, que es una tendencia a la cual hoy se presenta con 5,25, pero en definitiva marca la idea de que no hay una voluntad de ratificar un proyecto. Entonces creo que de cara a eso hay que trabajar. De cara al debate, el debate me parece que no sé si va a ser decisivo como fue el debate de la primera vuelta del 2023, pero yo creo que el debate va a marcar el punto de inicio de la campaña, porque en este momento estamos como, bueno, en un tiempo intermedio donde los equipos se están reorganizando, se están reagrupando. Vemos, por ejemplo, que al gobierno que tiene la maquinaria estatal, vemos al presidente iniciando la semana en territorio, tratando de llevar servicios, porque realmente ahí es que está la clave. La clave está en que la ciudadanía pueda palpar la posibilidad de que con uno u otro proyecto va a poder vivir mejor, es decir, va a poder mejorar sus condiciones de vida. Y en torno a eso tiene que girar esta segunda vuelta. Quizás
al gobierno o al presidente candidato le toque o bajar un poco el nivel de la polarización, porque ahora no se trata solamente de confrontar, sino que también hay que sumar. Y para sumar, bueno, claramente hay que abrir. Entonces, esa polarización tan marcada que se dio hasta la primera vuelta seguramente se tenga que matizar para poder subir, digamos, a este carro a la mayor cantidad de actores posibles. Y algo que ya está haciendo la candidata González, por ejemplo. Bueno, es un tema complejo lo que estamos viviendo esta situación política de nuestro país, es bastante incierto, así que vamos a seguirle tomando el pulso a la política nacional día a día. Yo quiero agradecerle a Yanina Mondino, consultora política, por conversar con nosotros y darnos una radiografía, ayudarnos a entender un poco la situación actual del momento político que vivimos a 19 de febrero, cuando faltan poco menos de 2 meses para esta segunda vuelta. Así que bueno, seguiremos conversando, Yanina, sin duda. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica. Un fuerte abrazo.